¿Sabías que Thalía y Laura Zapata en María Mercedes se odiaban en pantalla, pero entre toma y toma se abrazaban y se iban a comer juntas? Lo que nadie te cuenta es que hoy eso ya no pasa. Se rumorea que todo eso se rompió después de un secuestro que sacudió a la familia completa y donde según la gente Thalía tomó una decisión que Laura jamás le perdonó. Y ese es solo uno de los secretos que esconde esta historia, porque también hay un beso asqueroso que Thalía recuerda como el mejor de su carrera y un papel que casi nunca fue suyo. Quédate, porque esto se pone bueno. María Mercedes para servirle a usted. Detalle 1. Turistas le daban dinero en la calle creyendo que era pobre de verdad. El equipo de vestuario de María Mercedes hizo un trabajo tan extraordinario vistiendo a Thalía con el atuendo humilde de su personaje que ocurrió algo que el equipo de artes jamás habría imaginado así. Durante una jornada de grabaciones en exteriores, en plena calle, turistas pasaban por el lugar y se acercaron a Thalía y le dieron dinero. No sabían que estaban frente a una de las actrices y cantantes más importantes de México en ese momento. Veían a una joven humilde y necesitada de ayuda y reaccionaron en consecuencia. Y ahí es donde se nota cuando una producción realmente cuida los detalles. Detalle 2. Laura Zapata y Thalía eran hermanas en la vida real, pero se odiaban en pantalla y se abrazaban en el set. En María Mercedes, Laura Zapata interpretaba a la villana que hacía sufrir el personaje de Thalía, una dinámica de ficción que tenía una paradoja en la vida real. Las dos eran medias hermanas, y según relatos de la propia Laura Zapata en el programa, cuando grababan durante las grabaciones se llevaban de maravilla. Sus palabras fueron precisas. Dijo que fue muy padre y muy divertido porque tenían que odiarse, pero en cuanto decían corte, se abrazaban y se iban a comer. También contó que en una ocasión llevaban más de 15 horas grabando. Eran las 2 de la mañana y la situación ya era tan absurda que se reían de cualquier cosa. Una mosca volaba, un error en el diálogo, cualquier pretexto era suficiente para que el agotamiento se convirtiera en risas. Lo que ocurrió entre ellas años después fue algo completamente diferente. Ya que estamos en este dato, vamos a revelar algo más impresionante de ellas, cómo es que se llevaban en la actualidad en 2002. Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi fueron secuestradas en Ciudad de México. Entonces, cuando nos bajamos, que yo voy a correr, pero me pescan del brazo y me meten en la parte trasera del asiento donde yo manejaba, ya supe que eso no era un simple asalto. Lo que se rumoró después y Laura dejó caer en varias entrevistas sin confirmarlo directamente es que Talviat, quien ya vivía en Estados Unidos con su esposo Tony Motola, supuestamente se habría negado a pagar el rescate dejando a Laura resolver sola su liberación. Sí, yo recibí la primera llamada y fue una broma para mí. ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿no? Thalía No. nunca lo confirmó ni lo desmintió de forma directa. La distancia entre ellas creció desde entonces, y el punto más tenso llegó en el cuidado de su abuela Eva Menck, quien vivió hasta los 104 años. Laura se encargó físicamente de ella durante años. El rumor era que Thalía no aportaba lo que le correspondía económicamente, hasta que salió a la luz que existía un contrato firmado ante notarios para regular la contribución económica de Thalía. Dos hermanas que en el set de María Mercedes se abrazaban y entre toma y toma necesitaron un documento legal para ponerse de acuerdo sobre el cuidado de su abuela décadas después. Detalle 3. Ya sé, varios pensamos que María Mercedes era una novela original creada por alguien que fue 100% auténtico, pero déjenme decirles que no, ya que en verdad fue un remake de una telenovela venezolana que se llamaba Rina, que a su vez también estaba basada en la radionovela Enamorada, que fue escrita por Inés Rodena, lo cual se podría decir que esta novela nació desde una radio y después a Venezuela, y finalmente a México, que fue un total éxito. Detalle 4. La guerra del mal aliento que terminó siendo el mejor beso de la novela. Arturo Peniche reveló una anécdota del set que decía más sobre la dinámica humana de la producción que cualquier dato de producción convencional. Thalía tenía una debilidad por las comidas picantes y llegaba frecuentemente al foro de grabación con un olor bastante intenso a ajo, después de comer en un restaurante de mariscos cercano a Televisa. Peniche decidió responder. Se puso de acuerdo con el utilero, consiguió una cebolla morada y la mordió justo antes de una escena de besos. Entró al set y la tomó y la besó. Sus propias palabras para describir el momento fueron directas y sin filtros. Dijo que lloró del asco. Lo que convierte a este dato en algo verdaderamente extraordinario es el remate. Pero ojo,
Cuando Thalía le preguntaron cuál había sido su mejor beso de la telenovela, respondió sin dudarlo que había sido precisamente ese, el de María Mercedes con Arturo Peniche. Detalle 5. Antes de que María Mercedes se convirtiera en una de las novelas más famosas de Thalía, la actriz venía pasando por una muy mala racha en su carrera. Y es que antes de grabar María Mercedes, Thalía había protagonizado Luz y Sombra, una novela que terminó siendo completamente fracaso, pero aún así ella no desistió. Su gran oportunidad llegó cuando Valentina Pitmiet la eligió para protagonizar María Mercedes, y fue allí cuando comenzó el enorme éxito que todos conocemos. De hecho, gracias a ese éxito también nació la icónica trilogía Las Tres Marías: María Mercedes, Marimar y María del Barrio. Pero ahora te quiero leer a ti. ¿Cuál de las tres fue tu favorita? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte. Detalle 6. El papel primero fue para Victoria Rufo y ella lo rechazó. Antes de que Thalía fuera María Mercedes, el papel había sido pensado para Victoria Rufo, una actriz en ese momento en la cima de su popularidad, con la credibilidad y el reconocimiento suficiente para llevar una historia de esa magnitud. Rufo lo rechazó. Y esa decisión, que en su momento fue simplemente un no a un proyecto, terminó siendo uno de los puntos de inflexión más importante en la historia de las telenovelas mexicanas de los 90, porque sin ese rechazo probablemente no existiera la trilogía de Marías, como la que conocemos. No existiría Marimar, no existiría María del Barrio, etc. Y la Thalía que el mundo entero conoce hoy sería una figura completamente diferente. Detalle 7. Para la escena donde María Mercedes arrastraba a Mística por el cabello a través de la sala, una de las más comentadas y recordadas de toda la producción, según relatos de alguien cercano a la producción, usaron una pequeña patineta con ruedas donde la actriz se acostaba. Thalía la tomaba del cabello, pero en realidad la actriz se sujetaba de su antebrazo para que el calor no fuera real. Repitieron la escena varias veces hasta que lograron el ángulo de cámara perfecto que hicieron el movimiento completamente creíble. El resultado en pantalla era una escena de violencia física convincente. Pero desgraciadamente lo que ocurrió al día siguiente fue lo peor. La actriz amaneció tan adolorida del esfuerzo abdominal que había hecho durante repetidas ocasiones que apenas pudo levantarse de la cama, de tanto dolor que tenía por la escena. Detalle 8. Fernando Colunga iba a aparecer solo en 10 episodios. Fernando Colunga estaba planeado para 10 episodios. Su personaje, un muchacho despreocupado llamado Chicho, que mezclaba palabras en inglés y en español, no tenía más peso en la historia, pero la reacción del público al verlo en pantalla fue tan fuerte que los productores extendieron su participación y terminó grabando 80 episodios más. Fue el único actor que acompañó a Thalía en las 3 novelas de la trilogía, con personajes distintos en cada uno. Detalle 9. Thalía tuvo que aprender acrobacias de circo para el papel. El productor Valentina Pivniet tenía una visión muy específica de lo que María Mercedes necesitaba hacer en pantalla, y esa visión incluía algo que no formaba parte del plan de la producción. Para las escenas donde su personaje ganaba centavos haciendo malabares en los semáforos, Pivmier puso a Thalía a tomar clases de acrobacia. No fue simplemente memorizar diálogos y aprender los movimientos básicos del personaje, fue aprender trucos de circo reales que permitieran ejecutar esas secuencias de una forma que el público creyera completamente esta novela. Detalle 10. Thalía tenía 21 años y dijo que las novelas eran un martirio. Thalía tenía 21 años cuando protagonizó María Mercedes, con esa edad que cargaba sobre sus hombros una novela de 82 episodios, clases de acrobacias entre grabaciones, jornadas de más de 15 horas y el peso de ser la figura central de una producción con todas las estimaciones que eso implica. Lo que resultó relevante es lo que la propia Thalía dijo años después sobre esas experiencias. Confesó en la entrevista que no quiere volver a las telenovelas, porque no desea volver a vivir ese martirio. Detalle 11. La interpretó en Sábado Gigante y conquistó Estados Unidos de un solo golpe. Uno de los momentos claves en la internacionalización de María Mercedes no ocurrió en México ni en ningún país de América Latina. Ocurrió cuando Thalía interpretó el tema musical de la novela Sábado Gigante, que en ese momento era el programa de televisión latina más importante de los Estados Unidos. Una sola presentación frente a una audiencia de millones de personas que en muchos casos no habían visto la telenovela, pero que en ese momento la descubrieron simultáneamente. Detalle 12. La canción de María Mercedes en ningún momento fue ensayada ni practicada. Fue solo simplemente una canción que Thalía escribió rápidamente, pero cuando se volvió famosa la telenovela María Mercedes, ahí fue donde Thalía la grabó en estudio y la sacó para su álbum The Love, pero la versión 2. Detalle 13. Curiosidad.
Doña Filo era Carmen Salinas y poco nos recuerdan. En María Mercedes, Carmen Salinas interpretó a Doña Filo, una mujer de vecindad, que ayudaba al personaje de Thalía leyéndole el tarot. Años después, el María del Barrio volvió como la legendaria María Agripina, uno de los personajes más recordados de esa telenovela. Dos novelas distintas, dos personajes completamente diferentes, la misma actriz. Es uno de esos datos que cuando lo ves ya no puedes dejar de verlo. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejar tu like y comentar cuál ha sido el dato que más te ha gustado. Nos vemos en la próxima.